Son las 7 de la mañana con 22, tiempo de recibir en esta mesa de trabajo al doctor José Ruales, ex ministro de Salud Pública, actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UISEC, Universidad Internacional SEC, y miembro del Grupo Asesor Estratégico de la Organización Panamericana de Salud para la Eliminación de Enfermedades. Le agradezco, doctor, por estar en esta mesa de trabajo. Lo hemos invitado para hablar sobre una alerta que se registra en el país y tiene que ver, quiero empezar con el brote de la tosferina, que ha significado que en nuestra ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha y otras 3 provincias, se tenga que en el sistema educativo utilizar de manera obligatoria la mascarilla para evitar más contagios. De hecho, el número es alto de contagios en un país donde aparentemente no debería registrarse este tipo de problemas, pero quiero empezar preguntándole eso precisamente, doctor. ¿Por qué sucede esto en el país cuando la tosferina parecería ya estaba controlada, por decirlo de alguna manera? Bienvenido, buenos días, doctor. Bueno, buenos días, Jorge, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda su audiencia, ¿no? Quisiera empezar por su pregunta, ¿por qué ocurre esto? Yo creo que esto ocurre por la improvisación, por la falta de autoridades con conocimiento técnico, falta de capacidad de respuesta en el último año y medio y también una reducción importantísima del financiamiento de los recursos de salud. ¿Qué es lo que pasó? No sé si recuerdan ustedes, hace 2 años tuvimos una fuerte campaña a nivel nacional para la eliminación de la polio, el sarampión y la rubiola. Fue una campaña que organizamos un año antes, debido a que había una alerta epidemiológica a nivel de la región de las Américas de que el sarampión podía regresar. Y el sarampión ha regresado a Estados Unidos, a Venezuela, a algunos países latinoamericanos, y no ha regresado al Ecuador. En el Ecuador tenemos 0 casos de sarampión, de rubiola, de polio. Por acciones preventivas. Hicimos la acción preventiva que tocaba ante la alerta y vacunamos a 3.4 millones de niños el 2023. Recuerdan que sacamos a máximo nuevamente. Eso significó que se vacunó al 100% de los niños en 19 provincias, excepto en Guayas y Santo Domingo de los Áchilas, que se vacunó sobre el 96%. El año pasado, en julio, emitió una nueva alerta a la Organización Panamericana de Salud. Esta alerta fue sobre aquí le tengo para que la mire, la alerta sobre tosferina. Entonces, en julio del año pasado se emitió una alerta. ¿Qué debía hacerse? Prevenir, no estas acciones reactivas, tardías, generar pánico, que es lo que están haciendo ahora, ¿no? ¿Estas son equivocadas entonces estas las medidas acciones? Son algunas acciones que están comunicándose de manera equivocada o que se está mostrando como unas acciones, yo diría, hasta que no corresponden, ¿no? Una vez que tuvimos la alerta en julio del año pasado, debía haberse previsto una campaña para mejorar las coberturas de vacunación que existían. ¿Cuáles son esas coberturas? Desde julio esas acciones. Desde julio del año pasado, ¿no? La tosferina, el año 2023, como le digo, el sarampión, la rubiola estaba sobre el 96% y la vacunación de tercera dosis de pentavalente, que incluye la tosferina, estaba a nivel nacional sobre el 91%. El año pasado bajó la pentavalente 3 a 76% y la DPT, es decir, la tosferina, difteria y tétanos, en menores de 5 años al 54%. Es decir, en lugar de reaccionar con acciones decisivas para vacunar a los niños que les toca, es decir, a los lactantes, a las 2, 4 y 6 meses. Claro. Los menores de 1 año se vacunan a los 2, a los 4 y a los 6 meses con la vacuna pentavalente y reciben un refuerzo de vacuna triple DPT
a los 18 meses y a los 5 años. Los centros de salud tienen los listados porque cada niño que se vacunó la primera dosis tiene ya registrado cuando le toca la segunda. Claro. El que tiene la segunda sabe. Por lo tanto, los centros de salud y las enfermeras, los técnicos de atención primaria, los médicos de primer nivel han estado trabajando todo el año. Incluso han ido a lugares de difícil acceso o de violencia, pero no han recibido capacitación adicional, no han recibido recursos, no ha habido recursos para gasolina, para transporte, porque no se hizo. ¿Por qué ocurrió eso? O sea, las campañas o la vacunación tenía que llegar a domicilio, no que... Las campañas de vacunación de todos los días se hacen en el centro de salud, en las escuelas, en los centros de desarrollo infantil y en el domicilio, porque las brigadas de vacunación todos los días en todos los centros de salud rural, vaya usted al sector rural, están caminando, ellos tienen como parte de su trabajo unos días que tienen que ir a hacer visitas domiciliarias. Digamos, esa campaña es algo regular. El problema era que dado que el año pasado hubo la alerta, y además hay estas bajas coberturas, ya no es verdad que esto venga desde la pandemia, ¿no? En la pandemia sí, tuvimos un bajón del 2019, el 2020, incluso no se compraron algunas vacunas cuando yo llegué al Ministerio de Salud del año 21, no había pentavalente, no había rotavirus. ¿Pero nos recuperamos o no? Pero no recuperamos, como estoy diciendo, con esta campaña que todo el mundo debe acordarse, ¿no? La campaña con Máximo esto empezó en mayo del 2023 y terminó en agosto del 2023 y vacunamos al 100% de los niños con polio, sarampión y rubiola y al 91% con pentavalente de tosferina. El problema es que esta misma campaña debería haberse repetido a finales del año pasado o a inicio de este año para tosferina, que es lo que recomendó la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué no se hizo? Yo creo que hubo 3 problemas. El uno, una reducción del presupuesto. En general, el Ministerio de Salud dejó de ejecutar de su presupuesto original propuesto del 2024, $1.400 millones. Y el presupuesto fue $200 millones menos que el año anterior. Segundo problema, la capacidad técnica, ¿no? Los viceministros de vigilancia epidemiológica del año pasado, y en este gobierno, fueron primero una señora abogada que venía del Consejo de la Judicatura de Santa Elena, y luego un administrador de empresas experto en negocios internacionales. No tenían perfil. Las personas que van a manejar las enfermedades infecciosas. Entonces, a pesar del aviso de los técnicos, no respondieron a la alerta epidemiológica a tiempo. Es más, propusieron el cambiar el método de compra de las vacunas que se hace a través del Fondo Rotatorio de la Organización Mundial de la Salud. Es un esquema por el cual compramos con anticipación, cada 6 meses nos llegan las vacunas, y pretendían cambiar eso por compras locales a través del CERCOP a los laboratorios. Hay 31 enfermedades que se atienden con las vacunas. Imagínense lo que era cambiar un modelo donde los Ministerios de Salud de toda América compramos en conjunto, mandamos a fabricar las vacunas con anticipación. Las vacunas no es que puede uno salir y comprar en una farmacia, esto se hace con mucha antelación. Entonces hubo este problema que me parece que es trascendente, que es que ha ocurrido en muchos ministerios, ¿no? Personas que no tienen competencia técnica, ¿no? Aquí los que saben son el personal del nivel local, los técnicos que están en los hospitales, en los centros de salud, pero lamentablemente los directivos que debían generar esta acción no lo hicieron a tiempo. Doctor Ruales, acciones tardías, dice usted, por un lado, porque no se trabajó como correspondía. ¿Qué corresponde ahora para frenar, si se quiere, este brote de tosferina en el país? O lo que se está haciendo ahora, ¿no? ¿En qué medida va a dar resultado? Sí, miren, lo que hay que hacer y lo que está recomendado técnicamente es, en primer lugar,
completar las coberturas de vacunación. Eso es lo esencial, ¿no? Pero no llamar a todo el mundo a vacunarse, como ha ocurrido, que ha generado pánico, que la gente está llevando a sus niños de 10 años, de 15 años, adultos mayores, a ver si les ponen la vacuna contra la tosferina. La vacuna contra la tosferina se puede poner hasta los 6 años, 11 meses, 29 días, es decir, menores de 7 años. No tenemos la vacuna contra la tosferina para adultos, para adolescentes. El Ministerio de Salud no la tiene. Puede ser que algún pediatra privado o puedan tener en poquísimas cantidades la vacuna. Lo primero que hay que hacer es fortalecer la vacunación, no con una campaña masiva llamando a todo el mundo desesperadamente, que es lo que ha ocurrido, y la gente, no, usted no tiene que ir. Todas las personas, las mamás, tienen el carnet de vacunación de sus niños. Los que tienen que vacunarse son los menores de 6 meses que no han recibido ninguna dosis, los menores de 6 meses que no han completado el esquema, es decir, tiene 4 meses y aún no le ponen la segunda dosis, ¿no? Es decir, los que están con el esquema incompleto, los menores de 5 años, o incluso menores de 7, que no han recibido los refuerzos que debían recibir a los 18 meses y 5 años. Las personas que no empezaron el esquema de vacunación en esas edades. Esas personas que están registradas en los centros de salud o que nunca han ido, son las que tienen que vacunarse, y la campaña tiene que estar enfocada a esos niños, especialmente los lactantes, que son los que están a riesgo, en las provincias, que en este caso son ya 16 provincias del país. No podemos vacunar en unas sí y en otras no, ¿no? La cantidad de vacuna que se tiene, que es la que se compró normalmente, que afortunadamente la Organización Panamericana de la Salud, mientras decidían comprar o no, asignó un cupo de crédito y entregó vacunas que se pagaron a fin de año. Hay un número de vacunas, tenemos 200,000 vacunas en el banco de vacunas. ¿Suficiente? 250,000 que están repartidas. Para los menores de 6 meses, ¿no? Que son la cohorte es más o menos de 200,000, ¿no? Quiere decir que en el año tienen que ponerse 3 dosis. Esos son 600,000. ¿Qué es lo que se compra anualmente? Anualmente se compran 700,000 dosis, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es cubrir a estos niños que no tuvieron vacunas, que perdieron el esquema o que les falta completar de una manera ordenada. Por ejemplo, en Quito hay un listado de cuántos niños están en esta situación, que son 50,000 niños, ¿no? Estos niños tienen que vacunarse, pero si se da un anuncio general, abierto, miren, vamos a vacunarse, llegan los adultos mayores, los adolescentes, incluso niños que sí se vacunaron, pero que los papás preocupados dicen, bueno, vamos a ponerle otro refuerzo por si acaso, ¿no? Entonces, esto es lo que ha generado este pánico, esta forma, la falta de una adecuada comunicación de riesgo, de cuál es el problema real. Es un problema grave. La tosferina ha causado muertes. Claro. Pero estas muertes, digamos, del total de muertes de las 412 casos que hay, 139, 140 casos son en menores de 1 año. Y ellos son los que tienen. ¿Qué más debemos hacer? Lo segundo es proteger a los lactantes. Toda persona que tenga síntomas respiratorios debe aislarse hasta definir qué diagnóstico tiene. No puede acercarse a los lactantes, a los menores de 1 año, ¿no? Si es el tío, si es el papá, mejor que se aleje hasta tener el diagnóstico, que hayan pasado los síntomas. Si es que se detecta que es tosferina, lo que se tiene, entonces debe utilizar mascarilla la persona con síntomas respiratorios. Todos los que tengan síntomas respiratorios, si usted tiene y viene a trabajar, tiene que usar mascarilla y evitar ir a la escuela. Y si es que tuviera tosferina, si le diagnostican tosferina, tiene que usar la mascarilla por 21 días, que es el tiempo que transmite la persona desde que empiezan los síntomas, o por 5 días después de recibir un tratamiento antibiótico. Proteger a los lactantes, más que todo, son los que tienen que estar
aislado de cualquier persona. Pero ahora el famoso carnet de vacunaciones, no todos las guardan, ¿no? ¿Y en qué medida el ministerio tiene esa información? Porque se ha publicado, ¿no? Que se acerquen y revisen cuál ha sido su esquema de vacunación. ¿Qué tanto se almacena esta información? No, esa información primero es pública. No sé si recuerdan ustedes, desde la época de la pandemia, uno podía sacar su carnet de vacunación en el aplicativo del ministerio. Está en el aplicativo del ministerio. Usted pone su número de cédula, los datos, y su niño, desde hace 3 años que empezamos este programa, ya aparece. Si usted se puso la vacuna de fiebre amarilla en los últimos 3 años o registró la que tenía, aparece en el certificado virtual. Doctor, todos los centros de salud tienen un sistema, como una historia clínica electrónica, un sistema de seguimiento nominal. Es decir, todo el registro que se hace de un niño que llegó al centro de salud con su carnet, con su acta de nacimiento, y se puso una primera vacuna, la BCG. Cuando apenas nace se pone la BCG. Y la BCG, que es contra la tuberculosis, tenemos sobre el 98%. Es decir, el 98% de los niños está registrado. Doctor. Al registrar, ya queda automáticamente grabado cuál es el esquema de vacunación. Por lo tanto, cada centro de salud que puso la primera vacuna tiene el registro de cuándo le toca la siguiente vacuna, y la mamá, a través de un aplicativo que se ha desarrollado, puede ver qué vacunas le toca al niño. Así que no es algo que requiera. Además recibe el carnet físico, que en realidad no es un carnet, es un libro, es un cuaderno en donde se va anotando el crecimiento del niño, el peso, las vacunas, la alimentación, la lactancia. También tiene eso físicamente. Ahora, doctor, ¿qué debe pasar con los grupos vulnerables? Porque se han anunciado vacunas también para adultos mayores y mujeres embarazadas. Bueno, me parece que esa es una irresponsabilidad, porque el Ministerio de Salud no cuenta con la vacuna DTaP. Es decir, para vacunar adultos se necesita una vacuna acelular. La vacuna que usa el Ministerio de Salud y que tiene en stock es la DTP, difteria, tétanos y pertusis celular, que se pone a niños hasta los 7 años de edad. Sí, hay una recomendación que no se ha aplicado porque no se ha aprobado en el comité de vacunas, eso puede suceder de aquí en adelante, para vacunar adultos. ¿Por qué no se ha hecho? Porque en el pasado esto ya no era un riesgo, ¿no? En el año 2019-2020 tuvimos 0 casos de tosferina. Entonces, si se hubiera llevado adelante adecuadamente las acciones preventivas, no habría este riesgo y por lo tanto no se vacuna. Sí, algunas personas, las personas con problemas inmunológicos, adultos, están en más riesgo en caso de contagiarse, pero miren cuáles son los datos, ¿no? En Pichincha, con eso me quedo, por favor, doctor. Tenemos 64 personas que se contagiaron de tosferina. 64, con todo el personal que tenemos en el Ministerio de Salud, pueden ser vigiladas a cada familia, una por una, a cada grupo, hacer un cerco y por lo tanto evitar que se contagie, ¿no? O sea, los mecanismos están claros técnicamente. Mire, el usar mascarilla, todo el mundo, el único que está apoyando es las empresas que venden mascarillas. Perfecto, con eso me quedo en atención del tiempo. Le agradezco, doctor, muy amable. El doctor José Ruales, exministro de Salud Pública, ahora decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UICEG, además de miembro del Grupo Asesor Estratégico de la OPS.